15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo mostró ser nuestro amigo cuando Él puso su vida por nosotros en el Calvario. Él no murió únicamente para librarnos de los peligros físicos. Él murió para librarnos del poder del pecado, de sus consecuencias eternas. Cualquier persona hoy día. ¡Ya no te dijimos que no predicaras la palabra así, mentiroso! ¿Qué andas haciendo predicando la palabra? ¡Cuidado, están armados! Nomás es una Biblia. ¡Vámonos! Ya no quiero que prediques la palabra otra vez así, mentiroso. Te vamos a ahorcar o a matar. Predicador, niega tu religión y te dejamos ir. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio, pero no voy a negar a mi Señor y Salvador Jesucristo. Oye, Federico, ¿qué piensas si terminamos con él de una vez? Estás loco, Pablo. Piensa bien las cosas. Necesitamos matarlo en el otro pueblo para despistar. Así la policía no viene detrás de nosotros. Estamos muy cerca del otro pueblo. Espérate aquí, voy a revisar el área. Hola, viejo. Descanse un poco antes de su funeral. ¿Dónde? Tómala. Este libro por poco te causó la muerte y atrás donde te agarramos. Creímos que ibas a agarrar un arma. Es que es un arma. Es el arma más poderosa del universo. Ustedes, hombres religiosos, son tan ingenuos. Debilitan a nuestra gente con sus puros cuentos. Hay solo un poder. Esto es lo que la gente escucha. Esto es lo que los gobierna. Tal vez en las apariencias, sí. Pero un arma no puede hacer nada para el corazón. Es en el corazón donde se pelea la verdadera batalla. Aquí es donde la guerra continúa. Únicamente en este libro se puede encontrar la paz. Únicamente aquí se encuentra la verdadera victoria. ¿Tú qué sabes de guerra, viejo santucho? ¿Acaso has sentido alguna vez el poder de un arma verdadera? ¿De tener en tus manos la vida de otro hombre? ¿Tú qué sabes de la angustia, del dolor en el combate? ¿O de la misma muerte? Tal vez mucho más de lo que te imaginas. ¿Qué? Contéstame. Digo que me contestes. A los 14 años, como tú, pensé que me hacía valiente, me sentía fuerte,
poderoso. Recuerdo que una vez me peleé con uno de mis amigos. ¿Me vio alguien sacar el rifle del caballo? ¿Estás seguro? ¿Sí? No, espérate. No. ¿Lo quieres? Ah, bueno, aquí está. ¿Lo quieres? Ten, toma. ¡Alejandro! ¡No! ¡Alejandro! ¡No! Huí cobardemente. No quería que nadie supiera lo que había pasado. Pero ¿a dónde podía ir? Sin saber qué hacer, anduve vagando por horas hasta que me encontré en el pueblo vecino. No sabía qué guardaba el futuro, pero sí sabía una cosa. Nunca podría regresar a mi casa. Pablo, tú dices que no sé nada sobre el poder de un arma. Cómo quisiera que así fuera. Conozco muy bien su poder. Ese mismo día, no solo experimenté su poder para matar, vi la autoridad que las armas pueden ejercer. Quedé impresionado. Pensé que con un uniforme y un arma podría arreglar cualquier situación. Pensé que esa sería la forma de volverme un hombre poderoso. Decidí que mi destino era hacerme soldado. Quería ser un hombre fuerte, siempre en control. Me uní al ejército. ¿Qué tal? ¿Cómo la ves? ¿Le queda? ¡Ey! A ver, ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Está bien? Pues, vas a crecer. ¿Le queda? Aquí te das. No te preocupes. Vas a crecer. Primero ponte tu cachucha. Espérate. Arréglatela. Oye, vamos a la cantina a tomarnos unos tragos, ¿eh? ¿En serio, tío? ¿En Sí, serio? sí. Esto es lo que es ser un buen soldado. Vamos. ¿Qué pasa? Una para el niñito, ese pequeñito que está aquí. El carito de niño. Échate uno. Como macho. Ándale, otro más. Para el hombre. Niño, en realidad eres un hombre. Es un hombre. Pronto descubrí el costo de ser ese tipo de hombre. A medida que pasaba el tiempo, tomaba más y más sin poder controlarme. Comencé a faltar al trabajo, porque todo el tiempo me encontraba o enfermo o borracho. Pronto me hice el hazmerreír de todos en el cuartel. Ay, inocente. Con que anoche te divertiste muy bien. Vente, vámonos. Pasaron los años y continué tomando. Nunca tenía suficiente. Había pensado que podía parar, pero no fue así. Estaba arruinando mi carrera en el ejército. Parecía que el poder del uniforme y de las armas no era suficiente. Ricardo García, ya tienes 3 años en el ejército y en lugar de mejorarte, te estás poniendo peor. O te mejoras o tomaré medidas drásticas. Esta es la última vez que... Vete, hombre. No tomas esto tan mal. Oye, ¿sabes lo que necesitas tú? Tú necesitas una mujer. No es cierto, muchachos. Una mujer va a enderezar tu vida. Y no nomás eso, pero una esposa te va a dar estabilidad para que te hagas hombre. Tal vez Carlos tenía razón. Tal vez lo que yo necesitaba era una mujer. De seguro necesitaba algo. Y pensé que tomar una esposa sería la respuesta. Parecía que el matrimonio había hecho felices a otros. Hombre, después de la fiesta, amarramos los zapatos. Y como andaba bien borracho, no, hombre, te digo. ¿Qué te parece esto? ¿Qué es eso? Un día la vi. Tú agarras uno y digo ahora el otro. Nunca había visto una muchacha tan atractiva. Mis amigos comenzaron a reírse de mí,
pero yo ni siquiera los noté. Me dio mucha vergüenza. Mi primera reacción fue de coraje, pero eso no podía durar. No cuando me acerqué a esa cara bonita. Su nombre era María. Y no tardé mucho en decidir casarme. Había encontrado una esposa. Ahora podría ser feliz. Ahora por fin podría ser libre del vacío que sentía. Ya no necesitaría del alcohol. Ese día sentí que mi amor por María llenaba de satisfacción mi vida. Y así fue. Por un tiempo. Pero pronto volví a desear el alcohol. Al principio me fue fácil dejar mis malos hábitos. Aún resolví tirar todo el licor que tenía en casa. Le había prometido a María dejar de tomar y esto le probaría que yo hablaba en serio. Pude dejar de tomar por un tiempo. Cuando comencé, Hola, muchachos, ¿cómo están? no me fue difícil resistir mis deseos, pero se hicieron más y más fuertes. Cuando vino la tentación, encontré que era imposible resistir y al poco tiempo me encontré atrapado por mis hábitos viejos, sin control de lo que hacía. Estaba destruyendo mi vida y la de ella. Entonces no lo realizaba, pero estaba destruyendo su amor por mí. Mis constantes borracheras estaban destrozando su corazón y ella no sabía qué podía hacer, como si hubiera algo que se pudiera hacer. La angustia continuó. Hey, Ricardo. ¿Qué cosa quieres? General Soto quiere hablar contigo. Y pronto. ¿Qué cosa pudiera querer a estas horas? Adelante. ¿Llama usted, mi general? ¿Qué pasa? ¿Te no es terrible? ¿Estás enfermo? Síntomas de gripe, mi general. ¿Estás seguro? Sí, señor. Como tú sabes, mi posición para mi secretario general ha estado abierta por varias semanas. Y cualquier hombre haría su mano derecha por esta posición. Sí, señor. He mirado tus archivos y miro que tu gramática es excelente y tu ortografía es muy buena. He decidido darte a ti el trabajo. Muchas gracias, mi general. Yo sé que te cae sorpresa, pero lo puedes hacer. El trabajo es duro, necesita disciplina, pero la recompensa vale la pena. Muchas gracias, mi general. María, María, ¿qué crees? ¿Sí? El general me acaba de dar un nuevo trabajo. ¡Qué Voy a bueno! ganar ¡Qué más dinero. bueno! Yo también te tengo buenas noticias. ¿Qué es? El año que viene tú vas a ser padre. ¿De veras? ¡Ay, qué gusto me da oír eso! Pero, ¿estás bien? Sí. Hola, Ricardo. Carlos, qué gusto verte. ¿Cómo están? Tenemos buenas noticias. María y yo vamos a tener un hijo. Ah, los felicito. Muchas gracias. Vamos al bar a celebrar esto. ¿Qué te parece? No, Carlos, gracias. Otro día. Voy a quedarme con María hoy. No, vamos. No, de veras. Voy a quedarme con María. No, de veras. Voy a quedarme con María. No, Gracias, Carlos. Otro día. Tal vez ahorita vamos. Nuestro nuevo gozo Ricardo,
se volvió desesperanza. Nada más un trago, te prometo, hija. Voy a estar de regreso para la cena. Hasta luego. Todo se volvía a repetir. Yo de nuevo a la cantina. María a una retracción de desesperación callada. Yo iba a celebrar la llegada de una criatura y mi promoción. La prueba de que alguien creía en mí. Por fin mi vida tendría significado. Debía haberme dado cuenta de los planes de Carlos, pero me cegaba su aparente amistad. Él había deseado la promoción de secretario del general y no se detendría ante nada para lograrla. ¿Ricardo? Al día siguiente, ¿Ricardo? cuando María despertó, ¿Ricardo? encontró que estaba sola otra vez. ¿Ricardo? Yo había pasado toda la noche fuera. ¿Ricardo? Ella sentía que tenía que encontrarme. Lupita, ¿no has visto a Ricardo? Estaba desesperada, ¡Ricardo! especialmente ¡Ricardo! ahora que cargaba a nuestro hijo. ¡Ricardo! ¡Ricardo! Ricardo, vámonos a la casa. ¿Qué estás haciendo aquí, vieja? Anda, Ricardo, estás tomado. Yo no Vámonos necesito a cortar la vieja. la casa. Vámonos, Ricardo. ¡Váyase a la casa! ¡Ándale! Vámonos a la casa. ¡Váyase a la casa! Ándale. ¡Váyase a la casa! ¡Ándale! ¡Abre la puerta, María! La frustración que sentía ante mi propia debilidad y el alcohol que había tomado me hacían un animal. No podía creer lo que estaba haciendo. La profundidad del pecado y depravación a la que había caído me hacían sentir que no había esperanza para mí. Por supuesto, estaba horrorizado por lo que había hecho. Nunca había golpeado a una mujer en mi vida. Y ahora, golpear a la mujer que yo amaba. Le rogué que me perdonara. María, lo siento mucho. Te prometo que no lo vuelvo a hacer. Te prometo que voy a ser un buen padre. Ella quería creerme. Y yo era sincero en lo que decía, al menos por el momento. Pero no podía encontrar en mí el poder para cambiar, a pesar de que deseaba un cambio tanto. Pero prometí, era cosa de tiempo. Como padre, sería un hombre nuevo. Yo le di mi palabra. Pero las cosas no cambiaron. En realidad, empeoraron. Después de que nos nació nuestra hija, comencé a gastar casi todo nuestro dinero en mi vicio, sin dejar siquiera para los gastos médicos. La niña estaba enferma la mayor parte del tiempo. No sé cómo María pudo tenerme paciencia por tanto tiempo. El licor continuó dándome muchos problemas, pero un día fatal se volvió la causa de una tragedia para mí. Padre, seguimos entrando ya. Pásale, pásale, pásale. Mi casa, tu casa. Mi casa es tu casa. Pásale, pásale. ¿Qué pasa, María? ¿Qué pasa? ¡Carlos! ¿Qué pasa? La niña. ¡No! ¡No puede hacer eso! ¡Es mi hija! Después de la muerte de nuestra hija, las cosas empeoraron en todos los aspectos de nuestras vidas, incluyendo mi situación en el trabajo.
Comencé a faltar día tras día y a atrasarme mucho en mis responsabilidades. General, si me permite, por favor. Yo sé dónde está Ricardo y lo puedo llevar donde está él, fíjese. Vamos. Pues vamos. Por favor, pásale. Esto, por supuesto, cabía perfectamente en el plan de Carlos. Y por fin pude ver su propósito tras todos esos meses en que me animaba a tomar. Ricardo García, desvergonzado, ¿qué tienes tú que te ando whisky, no te hay, hombre? Siéntate. Te da otra oportunidad a ti. Todavía sigues con tus tonterías tú. Y no sé qué tienes, tu falta de responsabilidad, hombre. Ve nomás cómo estás, qué condiciones te encuentras. María y yo fuimos como extraños después de eso. Cada uno perdido en su propio dolor, casi sin darnos cuenta de la presencia del otro. Pero todo el tiempo, en el fondo de mi corazón, sabía que yo era el responsable. Era mi borrachera lo que había matado a mi hija, lo que la privó de la atención médica que tanto había necesitado. ¿Acaso no había forma de dejar el vicio? ¿Es que no era posible ser libre? Las semanas pasaron. Oye, Carlos, ven conmigo, vamos a dar una vuelta. Un día, cuando andábamos practicando unas maniobras, vi la solución, una forma de ser libre. Al menos eso pensé. ¿Sabes qué? Hasta por esta región, ¿no? Mientras alejaba a Carlos del campamento, a un lugar donde nadie pudiera oírnos, únicamente podía pensar en una cosa: la eliminación de todos mis problemas, la eliminación de Carlos. Pablo, en ese tiempo yo culpaba a Carlos de todos mis problemas y pensé que la respuesta se encontraba en un arma, la que yo cargaba. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Tú eres el que siempre te has burlado de mí, Carlos. Tú eres el que siempre me has inducido a las borracheras para después reírte a carcajadas con los amigos, ¿no es cierto? Pues ahora eso se terminó. Vamos a arreglar esto ahora y aquí mismo. Ricardo, este no es lugar para pelear. No vamos a pelear, Carlos. Nos vamos a matar. Hombre, pues ¿estás loco? Prepara tu rifle, Carlos. Vamos a matarnos. Ricardo, podemos arreglar esto pacíficamente. De ninguna manera, Carlos. O me matas o te mato. Es así de sencillo. Ricardo, por favor, agarra tu rifle. ¿Puedo hablar con el general para que puedas regresar a tu trabajo? Y no nada más eso, podemos hablar con los muchachos para que no se rían de ti. Estoy viendo que eres un cobarde. Pues si tú no puedes tirar, yo sí. Voy a deshacerme de ti de una vez para siempre. Ricardo, por favor, una cosa. Haré cualquier cosa que me pidas, pero no, que pidas, pero no. El primer tiro hirió a Carlos mortalmente, pero el odio y el deseo de la libertad, de su influencia, no había desaparecido. Continué tirando hasta llenar su cuerpo de balas, como él había llenado mi corazón de rencor. Pensé que allí terminarían mis problemas, que quedaría libre de una vez por todas, pero nada podía estar más lejos de la verdad. Comencé a tener pesadillas y a revivir mis problemas en el sueño. Mi pecado regresaba a mi memoria y no lo podía escapar. El asesinato de Carlos me perseguía. A todo lado que volteaba estaba Carlos, acusándome. No podía escapar. No lo podía olvidar.
podía ver a mi hija que regresaba, pero luego desaparecía. Aunque había enterrado a Carlos secretamente, junto con todas sus pertenencias, para que nadie se enterara, vivía en un temor constante de que de alguna forma alguien se enterara. Yo lo maté para ser libre, pero la libertad no llegó. Por fin mi temor fue demasiado para mí. Empacamos nuestras cosas una noche y huimos. Deserté del ejército para no volver jamás. En los años siguientes, las cosas fueron empeorando. Traté de ocuparme en varios oficios, pero cada vez mi borrachera trajo destrucción. Llegué a ser el indeseable del pueblo, obligándome a huir al monte. Buenas tardes. ¿Tiene chamita por ahí? Fue entonces que conocimos a una banda de bandidos. Inmediatamente nos unimos a ellos. Tal vez es allí donde yo debía estar, con aquella gente de mi propia calaña, gozando de una vida libre y fácil fuera de la ley. Los años pasaron y las cosas se pusieron peor. Aún la llegada de otra hija no me trajo la felicidad. ¿Dónde está la comida? Ahora estaba atrapado. ¿Dónde está la comida? Sin poder dejar aquella banda de ladrones. ¿Todo lo que tenemos para comer? Sin poder ganar dinero. ¿Qué haces con todo el dinero que te doy? ¡Vete de aquí! ¡No, papá! ¡No, papá! Quítese esto. ¡Ofelia! ¡Déjala! ¡Vete de aquí! ¡Lárgate! Y lo peor de todo, sin poder parar de tomar. Había solo dos personas sobre quien yo desahogaba mi angustia y mi furia. María y mi hija. No, por favor, Ricardo. ¿A dónde vas? ¿Qué vas a Yo había hacer? probado todo. ¿A dónde me llevas? Ya no quedaba nada. No había ninguna esperanza. Ya no había escapatoria, excepto terminar con esta existencia desgraciada que se llamaba Ricardo García. Al fin seríamos libres. Me llevaría a María conmigo. Su sufrimiento también terminaría. Ahora por fin, los dos seríamos libres. ¡Por favor! ¡Por favor! Hijo, ve por ayuda pronto. Hola, Hola. yo soy Armando, soy un obrero cristiano. Un amigo me contó de tu terrible accidente y tu esposa me ha contado que tomas mucho. Sabes que si estás interesado, te ofrezco un remedio. ¿Qué cosa dice? Hay un remedio. No hay remedio para esto. Yo ya probé todo. Mejor váyase y déjeme en paz. ¿Y eso para qué es? Este es el remedio. Mira, amigo, conmigo no juegue.
¿Ve esto? Esto no pudo quitarme el vicio. La muerte de mi hija tampoco. Ni aún matando a un hombre pude ser libre. No venga aquí tratando de decirme que un librito me va a ayudar. Pero sí puede. Escúcheme, esta es la palabra de Dios. Es el poder más grande en todo el universo. Pero mejor váyase, déjeme en paz. Váyase ya. Está bien, me voy. Pero le dejo esto. Si hay algo que le ayude, esto le ayudará. Yo no entendí lo que estaba pasando. Había escapado de morir. Y ahora venía un hombre con un cuento de que un librito me podía sanar y librar de mi pecado. El hombre parecía sincero y muy seguro de lo que decía. Al principio, solo leí una o dos frases, pero muy pronto fueron páginas y luego capítulos enteros. Estaba yo tan absorto de lo que Jesucristo decía, que ya no tomé tiempo para ir al pueblo a emborracharme. Todo lo que yo quería era leer el librito. Yo mismo no lo creía. Después de tantos años, al fin, había encontrado algo más poderoso que el licor. Algo que trajo más satisfacción a mi ser que cualquier otra cosa que yo había experimentado. Sentí como que una pesada carga se había caído de mis hombros. Pero esta libertad no era suficiente. Todavía sentía el peso de mi pecado. Para mi asombro, María me aceptó. Ella debe haber visto el cambio en mi vida. Corrí al pueblo y pasé todo el día buscando al hombre de Dios que me dijera lo que me estaba pasando. Un pastor, déjame ver. Sí, mire, váyase por esta calle, como 3 cuadras, y luego voltea a la derecha, y allí está un señor que es muy... Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues tanto gusto que hayan venido y vuelvan pronto, ¿no? Que Dios les bendiga. Perdón, no sabía que estaba ocupado. No tenga cuidado, estaban aquí unos instantes, pero ya se van. Mi nombre es Ricardo García. Yo entiendo que usted es un hombre de Dios. Gracias. Un pastor aquí de la iglesia, ¿cómo le puedo servir? Yo he estado leyendo la Biblia y tengo algunas preguntas. Tal vez usted me pueda ayudar. Con la ayuda de Dios, ¿cómo no? Por fin encontré a un hombre que podía contestar las preguntas que yo tenía de la Biblia. Algo me decía que ya estaba cerca de la libertad que había buscado. Leyendo aquí, y hay algunas cosas que no entiendo. Sí. Dice aquí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cómo es posible esto? Bueno, pues está hablando allí de la maravilla que se realiza en el individuo, en el pecador, ¿verdad? Cuando ese pecador oye el Evangelio y cree en Cristo y es convertido al Señor, viene a ser hecho un verdadero cristiano. Pero yo he sido un cristiano toda mi vida, desde que me bauticé como niño. Bueno, pero Ricardo, bíblicamente, un cristiano es una persona que personalmente ha creído en el Señor, ha escuchado lo que Dios dice en su palabra y ha creído, es decir, ha aceptado que lo que la Biblia dice de su culpabilidad, que es pecador, que sin Dios y sin Cristo no tiene futuro más que el infierno, y da crédito a que esa es la palabra de Dios y recibe a Cristo por la fe en su vida como su Salvador. Eso me suena demasiado sencillo. En cierto sentido, es sencillo y es la gloria del Evangelio, que es algo que Dios se ha empeñado, por decirlo así, en hacerlo sencillo. Es para que aún el niño, no el inocente, por decirlo así, pero aún niños, como grandes también, pueden escuchar y recibir a Cristo y ser salvos. Por ejemplo, otro pasaje muy sencillo, pero poderoso, Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, dice la Escritura, hablando de Cristo,
Cristo a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a Cristo, Dios les dio potestad, poder, derecho de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Muchos dicen, pues yo creo, yo tengo toda la vida creyendo en Cristo. Pero creer en verdad quiere decir recibir a Cristo y ser salvo y cristiano. Pues esto me parece muy bien, pero he sufrido tantas decepciones en mi vida. Sin embargo, el hombre que me dio el libro me rogó que siguiera leyéndolo. Hasta me señaló algunas porciones específicas para que leyera cuidadosamente. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. María, María, despierta. Escucha esto. Mira lo que dice aquí. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. María, es lo que yo he estado buscando. Es lo que he necesitado. Y mira lo que puso el pastor aquí, marcó en mi Biblia. Mira, fíjate lo que dice aquí. Ve aquí, yo estoy y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. María, yo siento que Cristo está llamando a mi corazón. Esta es la salvación que he estado buscando. Vamos a buscar un pastor. Vamos. Rápido. Déjame agarrar el rebozo y nos vamos. Buenas noches, Ricardo, María. Queremos ser salvos. Salvos a las 3 de la mañana. ¿Podemos ser salvos? Pero como no, claro, pasen. Ahora es el tiempo, dice la Biblia, aún a las 3 de la mañana. Pueden tomar asiento. Cómo me alegro de darme cuenta que Dios ha estado tocando sus corazones. Sí. Han estado leyendo las Escrituras. Sí. Pero de veras están ya decididos. Sí, pastor. Pero siempre es bueno basar el paso decisivo de recibir a Cristo a raíz de lo que Dios nos ha dicho. Hay en la palabra de Dios en Juan capítulo 3 una expresión respecto a la salvación y quiero que ustedes puedan basar su decisión en lo que Dios en su palabra promete. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿a quién? A su Hijo. A su Hijo unigénito. Cristo Jesús. ¿En qué forma lo ha dado? En una cruenta cruz. Allá en el Calvario, Dios Padre nos dio a un Salvador en la persona de su Hijo Cristo. Él el justo por nosotros los injustos, para traernos a Él. La paga del pecado es la muerte. Cristo en la cruz recibió ese salario que nosotros merecíamos. Y puesto que Él murió por Ricardo y María, un servidor y todo pecador, Dios puede perdonarnos, limpiarnos con esa sangre que Él derramó y cambiar nuestra vida si solo nos prestamos, arrepintiéndonos, cambiando nuestro pensamiento. Ya no quiero seguir en mi pecado, ya no quiero ser en contra de Dios, egoísta, orgulloso, pecador. Quiero ser una persona nueva. Eso es arrepentirse. Y si de veras me arrepiento de mi pecado, es porque quiero también abrazar a Cristo como mi Salvador. ¿Entendido? Sí. ¿Ambos dispuestos, Ricardo? Sí. ¿María? Sí.
Invitar a Cristo a su corazón, ¿están dispuestos? Sí, pastor. Muy bien. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues en otra porción dice que todo aquel que invocare de veras el nombre del Señor será salvo. Y dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, todo aquel, una expresión amplia y hermosa, todo aquel incluye a Ricardo, María, un servidor, el que quiera, que crea de corazón, pero en Él, en Cristo Jesús, creer en Él, encomendarse uno a Él, no se pierda, dice, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna, una vida nueva, una vida duradera. ¿Cree usted, Ricardo, y usted, María, que si en un instante o dos se ponen a pedirle a Cristo salvación, perdón de los pecados y una vida nueva, que el Señor se los va a conceder? Sí. ¿Cómo saben? Porque la Biblia lo dice. Exacto. Nos basamos en lo que Dios dice, y no los hombres, y no las religiones, la palabra de Dios. ¿Listos a invitar a Cristo entonces, verdad? Sí, sí, pastor. Hagan esta oración, no como repetición mecánica, sino del corazón. Bendito Cristo. Bendito Cristo. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y único Salvador de los perdidos. Y único Salvador de los perdidos. Vengo a ti. Vengo a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Para que me limpies mis pecados. Para que me limpies de mis pecados. Todos mis pecados. Todos mis pecados. Lávamelos con tu sangre. Lávamelos con tu sangre. Quítamelos, Señor. Quítamelos, Señor. En este mismo instante. En este mismo instante. Yo confío que moriste por mí. Yo confío que moriste por mí. Y te levantaste de los muertos el tercer día. Y te levantaste de los muertos el tercer día. Y que a las 3 de la mañana, en este momento. Y que a las 3 de la mañana, en este momento. Me estás lavando y salvando. Me estás lavando y salvando. Y para siempre cambiándome. Y para siempre cambiándome. Te doy las gracias. Te doy las gracias. Y me encomiendo a ti. Y me encomiendo un 100% a ti. Con todo mi corazón. Con todo mi corazón. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. En tu dulce nombre. En tu dulce nombre. Amén. Amén. Ricardo, María, ¿de veras? Sí, pastor. La Biblia dice todo aquel que invocare de veras el nombre del Señor será salvo. Que Dios les bendiga y les ayude a crecer siempre en las cosas de Cristo. Gracias, Amén. pastor. Al día siguiente, fuimos bautizados a unos pasos del mismo sitio donde yo había planeado terminar con nuestra vida. Y en un sentido, habíamos perdido nuestra vida. Pero para algo, para alguien más grande, más admirable que lo que podíamos imaginar. Por esta tu confesión de fe en Cristo como tu Salvador, Y en obediencia a su santo y divino mandamiento, yo te bautizo, hermano Ricardo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. hermanita, hermana María García, ¿crees tú que Jesucristo es Dios venido en carne? ¿Y estás dispuesta a seguir en los caminos de Cristo? Por esta hermosa confesión de tu fe en Cristo, como Hijo de Dios y Salvador de tu alma, y en obediencia a su santo y divino mandamiento, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Comenzamos a asistir a la iglesia e hicimos muchos amigos. Amigos que siempre estaban listos para ayudarnos en nuestra nueva vida. Después nos movimos a un lugar donde había un instituto bíblico para estudiar la Biblia.
Pero la iglesia pronto creció y ya no cabíamos en la casa del pastor. Fue necesario construir un edificio más grande y aunque todos los hermanos cooperaron, aún no era suficiente. Más tarde, María y yo decidimos vender nuestro caballo y dar el dinero a la iglesia. Eso ayudó a dar un buen principio a la construcción. Yo de veras quiero que acepten este dinero, hermanos, para la iglesia que se necesita tanto. Mi esposa y yo hemos estado orando al respecto y sentimos que Dios quiere que demos el dinero. Desde luego, el pastor y nuestros amigos rehusaban aceptar el dinero. Insistieron en que nosotros lo necesitábamos más que ellos. Pero el Señor Jesucristo nos había dado tanto. No podíamos menos que dar todo lo que teníamos a su obra. Pero eso no quiere decir que no había tentaciones. El sargento Rodolfo, uno de los viejos amigos del ejército, se informó que yo estaba viviendo por allí y nos vino a ver. Al parecer, el general estaba celebrando su cumpleaños y Rodolfo dijo que sería bueno que yo apareciera de sorpresa. ¿Quiere que vengas? Ah, me gustaría. ¿A qué hora es? A la 1. Ahí voy a estar, señor. Ok, me tengo que ir pronto porque tengo que ir a invitar a Juan y a... Ah, muy bien, nos vemos el sábado entonces. Ojalá que pueda ir. Hasta luego, gracias. Yo sin pensarlo mucho, consentí, pero a María pareció molestarle. Esta fiesta está muy concurrida todo. ¿Se rían? Así. Qué bueno, muchachos. Ya ven, Ricardo García, ¿eres tú? Sí, mi general. Señor general, ¿cómo está usted? Mucho gusto en verlo otra vez. Pensé que estabas muerto. No, señor. Pensé que la borrachera te había matado hace años. Pero dime, te miras diferente. ¿Cuál es el cambio? ¿Una mujer? No, señor. Bueno, dime, suelta la lengua. ¿Quién? ¿Quién te ha cambiado? El Señor Jesucristo es el que me ha cambiado. ¿Jesucristo? Sí, señor. ¿Te has vuelto sacerdote? No, señor, no soy sacerdote. Soy un cristiano. Soy creyente en el Señor Jesucristo. Yo le pedí a Él que me perdonara de mis pecados y que me tomara control de mi vida. Ese es el cambio que usted nota en mí. El Señor Jesucristo está viviendo dentro de mi corazón. Lo bonito es que Él puede hacer ese cambio para cualquier persona. Lo único que necesita hacer es pedirle. ¿No le gustaría a usted experimentar ese mismo cambio? Tener el perdón de sus pecados y tener gozo y paz dentro de su corazón. Yo no tengo nada por qué ser perdonado. No tengo pecados. Además, tengo todo. Plata, mujeres, ¿verdad, muchachas? Ricardo, ha sido bueno verte otra vez. Por favor, tu Diosecito, Cristo, me está arruinando mi fiestecita. Entonces aprendí la triste realidad. Aunque la oferta de Dios es gratis, no todos la quieren aceptar. Los que no la aceptan, ya sean ricos o pobres, poderosos o débiles, pasarán a la eternidad sin Dios, solos, condenados por su propio pecado. Entonces sería demasiado tarde para aceptar a Cristo. Pablo, ¿dónde están Miguel y Esteban? Acá estamos, hombre. Ahí vamos. Un momento, hombre. No quiero un traguito, padrecito. Échate uno. El camino está libre. Vámonos rápido antes que nos vean. ¿Por qué vino por acá? Me parece que por fin vivía una vida decente. ¿Por qué arriesgarse a venir a nuestras montañas? De vestirse como los indios, hablando de Cristo. ¿Usted bien sabía lo que le esperaba? El Señor Jesucristo me ha dado tanto amor. Yo no podía guardarlo para mí solo. Al principio traté de ir a la escuela, de establecerme en algún lugar. Pero al ver a mi alrededor, vi tanta gente necesitada, hambrienta de pan espiritual, sobrellevados por un vacío que solamente Dios podía llenar. Con tanta necesidad a mi alrededor, yo tenía que llevarles el pan que sacia, la preciosa palabra de Dios. No podía hacer menos. Ándele, vámonos.
me fui de la casa viajando por meses, llevando la preciosa palabra de Dios por todas estas montañas. Y me di cuenta que muy pocos habían escuchado este mensaje. Ellos no sabían cuán fácil era llegar a tener una relación personal con Cristo. Un día muy asoleado. Vengo caminando de muy lejos. Vengo vendiendo Biblias. Sí. La Biblia es la palabra de Dios. Sí. Nunca han leído la Biblia. ¿No? Cuando yo encontré la Biblia, encontré que en ella podía encontrar paz. La Biblia dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del... Y como siempre, había gente que no entendía cómo dejar sus antiguas costumbres religiosas y tenían miedo de la libertad que Cristo ofrece. ¡Vamos a agarrarlo! Pero los peligros que yo sufría eran pequeños comparados con el gozo de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Mientras esperamos a los demás, podemos aprender un himno nuevo. ¿Te gustaría aprender un himno nuevo, Adela? Sí. ¿Sí? Muy bien. Va así. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar. Qué gusto de haber estado aquí con ustedes. Con el tiempo, establecí una pequeña iglesia, pues varias familias aceptaron a Cristo. Que el Señor los bendiga. Manténganse firmes, hermanos. Yo me quería quedar allí con los hermanos, pero había cientos y cientos de pueblos como aquel que necesitaban oír el mensaje del poder y del amor de Cristo. En mi corazón sentía el deseo de alcanzar estos pueblos y los miles de personas que jamás habían oído de Cristo. Durante los siguientes 13 años, viajé miles de kilómetros, visitando pueblos y distribuyendo más de 10,000 Biblias y porciones de las Santas Escrituras, que han cambiado miles y miles de vidas. En efecto, por la gracia de Dios, Él me ha permitido fundar más de 60 iglesias. Jesús siempre andaba buscando un alma. Siempre había peligros, pero no me importaba, porque yo sabía que estaba en sus manos y Él cuidaría de mí hasta que fuera el tiempo de llevarme al cielo. Donde quiera que llegaba, encontré que la gente estaba hambrienta por la palabra de Dios. Ellos pensaban que era demasiado bueno para ser cierto, que sus vidas pudieran ser cambiadas solo por la fe en Jesucristo y que sus pecados pudieran ser perdonados. Ella no se daba cuenta de la necesidad espiritual en la que se encontraba. Y en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿A ti no te gustaría aceptar a Cristo Jesús como Salvador personal? La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Isaías 53, 4 al 6 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fíjense bien lo que dice aquí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Sin embargo, había algunos que tenían miedo, porque sus propias autoridades religiosas se ponían en duda y eran retadas por el Evangelio. El apóstol San Pablo nos dice en Romanos 1:16, por inspiración divina, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Debemos tener cuidado de ser testimonio con nuestro... Pero la palabra, la Biblia es la palabra de Dios. A algunos no les parecía lo que predicaba e hicieron planes para detenerme. Por supuesto, hubo momentos cuando el Señor esperaba que yo usara, podríamos decir, bueno, algunos métodos distintos para proclamar su mensaje. ¡Son soldados! ¿Cómo va a ser? Están protegidos por el ejército. ¡Vámonos de aquí! ¡Es el ejército! Cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Mirad cuánto amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados los hijos de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce. ¡Papá! Llegaste temprano. Papá, te ves tan cansado. Déjame ayudarte con esto. Gracias, María. Ricardo, ¿cómo has estado? ¿De dónde vienes? Desde Simapán. ¿Y hasta dónde fueron? Miguel, vente para acá. Qué bueno. Qué bueno. Este es Miguel, está estudiando para ser un pastor. Mucho gusto, joven. Mucho gusto conocerle. Mucho gusto conocerte, señor. He oído mucho de su ministerio. Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, no se queden allí. Vámonos para adentro. Tengo tantas cosas que contarte. Hay un café y hay un pan. Vamos para adentro. Muchas gracias, María. Señor, ¿es cierto que llevar el Evangelio a las sierras es muy peligroso? La gente de la sierra no es diferente a nosotros. Es muy importante que cada persona tenga oportunidad de escuchar el mensaje de la salvación que Dios ofrece. Que cada persona pueda experimentar el poder de la palabra de Dios. Es lo que yo pienso. Él es un buen muchacho. Él va a ser muy feliz. ¿Piensas regresar a la sierra? Sí. Hay tanta gente que no hemos alcanzado todavía. Y las nuevas congregaciones necesitan mi ayuda. Necesitan mucho ánimo, fortaleza y muchas Biblias. Pero hay otros que pudieran ir. María, Él me ha dado tanto. ¿Cómo podría yo ofrecerle menos? El amor que me impulsa es tan grande. Preferiría morir si no pudiera servirle. Y te van a matar. Ricardo, ya estás grande. Y tu edad no te permite hacer estos viajes. Además, Miguel tiene razón. Esa gente se está volviendo más y más rebelde hacia el Evangelio. Pero aún así, ellos necesitan oír del amor de Dios. ¿No sería mejor morir dándoles ese amor que vivir y guardarlo para nosotros mismos? Yo prefiero servir al Señor
que morir viejo y enfermo en una cama. No sé. Simplemente no tengo paz de que vayas. Siento como que no te voy a volver a ver. ¿Recuerdas cuántas veces fui librado de la boca del león? ¿Por qué? Porque todavía no era el tiempo del Señor para que yo muriera. ¿Y si me matan? ¿Puedes decirme de alguna mejor manera de morir que morir por el Evangelio? Que yo le he pedido al Señor que no me deje morir de enfermedad. Yo quiero morir sirviendo a mi Señor. El vivir es Cristo. ¿Cómo dices? El apóstol Pablo tenía razón, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuídala mucho, sabes que es un tesoro. Tú tienes mi palabra, Señor. Qué bueno. Está bien todo. Está bien. Pues vámonos. Vamos, padrecito, vamos. Adelante. ¡Alto! ¡Por fin hemos llegado! Ya vamos a matarlo aquí de una vez. Pablo, amárralo. Pobrecito, ay, cómo me da lástima. no es muy tarde, mi amigo. Él te puede dar tanto. Predicador. ¿Por qué no le pides al Señor Jesucristo que sea tu Salvador, Pablo? Pídele que te perdone y que venga a vivir en tu corazón. Predicador, tengo algo que darte. Pablo, agarra tu rifle, Pablo, y mátalo. Mátalo de una vez. No pierdas mucho tiempo, Pablo. Con los hombres, mátalo. ¿Qué esperas, Pablo? Mátalo. ¿Que no eres hombre? ¿No sería mejor morir dándoles ese amor que vivir y guardarlo para nosotros mismos? Yo prefiero servir al Señor que morir viejo y enfermo en una cama. ¿Y si me matan? ¿Puedes decirme de alguna mejor manera de morir que morir por el Evangelio? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. A ver, padrecito. Pablo, te felicito. La primera persona que uno mata es la más difícil. Tómate un trago. Bueno, muy bonito. Vámonos, muchachos. Tenemos que ir a practicar por allá. La cara. No es muy tarde, mi amigo. Él te puede dar tanto. ¿Por qué no le pides al Señor Jesucristo que sea tu Salvador, Pablo? Pídele que te perdone y que venga a vivir en tu corazón. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.